Bueno, en esta clase vamos a comenzar el estudio de las funciones. Vamos a definir lo que es una función. Entonces aquí la describimos. Una función es una relación de un conjunto a un conjunto B, que están aquí indicados, de tal manera que a cada elemento X del conjunto A, la función f asigna un único elemento Y del conjunto B. Se escribe así: f flecha y o bien f de x igual a y. Esta última notación es la que vamos a usar, o sea, y igual a f de x. Bueno, vamos a dar un ejemplo para que se entienda bien. Pero antes aquí la clave es que el elemento es único. O sea, la función no puede mandar a la x a una y1 y a una y2. Eso no se vale. Nada más le debe asignar un único elemento. Sin embargo, sí se vale que a dos elementos x1 y x2 los envíe al mismo elemento y. Eso sí se vale, pero al revés no. Bueno, como ejemplo tomemos esta función. En el conjunto A tenemos los números del 1 al 10 y en el B del 10 al 100. Solo por decir un ejemplo. Podemos hacer una correspondencia, de decir f de 1 que sea 10. O sea, el 1 le está asignando el 10, al 2 el 20, al 3 el 30, etcétera. O sea, hasta tener f del 10, 100. Aquí podemos hacer una tabla de este estilo, donde aquí ponemos la x y aquí la f de x. O sea, al 1 el 10, al 2 el 20, al 3 30, al 4 40, al 5 50, etcétera. Así. Esta es una manera que es tabular, una manera tabular, y otra manera pues es indicando explícitamente, como está aquí, o también mediante un símbolo. Por ejemplo, si x está en a, entonces yo digo que la función es 2 10x, 10 veces x. Así, por ejemplo, si yo tengo f de 3, pues va a ser 10 por 3, 30. O sea, al 3 le corresponde el 30. O sea, son tres maneras de expresar la función aquí, mediante forma explícita, una tabla o un símbolo. Que este es el que más nos va a convenir a nosotros, tener un símbolo para representar a la función. O sea, es más compacto que las dos formas anteriores. Bueno, vamos a analizar el concepto de dominio y rango. En el conjunto A hay un subconjunto que le llamamos D y en el conjunto B otro subconjunto llamado R. La función puede actuar solamente sobre elementos del conjunto D, no fuera de él. O sea, por ejemplo, un punto acá fuera del conjunto D no existe para F. O sea, no puede agarrarlo. Entonces, a ese conjunto donde sí puede elegir los elementos de A, le llamamos dominio. Entonces, D es el dominio. Y eso es la imagen, se va a un conjunto R. R que le llamamos rango.
Se le conoce de varias maneras: rango, contradominio, codominio o imagen también, imagen del conjunto A. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función, vamos a ponerle que a x la mande a 1 sobre x. Por ejemplo, si hacemos nuestra tablita, x y f de x, al 1 lo manda al 1 sobre 1, que es 1. Al 2 lo manda a 1 sobre 2. Al 3 lo manda a 1/3. Y así. Pero fíjense que al 0 lo mandaría a 1 sobre 0, cual no existe. Entonces podríamos decir que a todos los números reales los puede agarrar esa función, excepto al 0. Entonces escribíamos el dominio, va a ser todos los reales excepto el 0. ¿Sí? Y el rango también ustedes pueden ver que al rato vamos a analizar más bien el rango, de que veamos las imágenes de las funciones. También va a ser el mismo. En este caso es el mismo, pero no necesariamente tienen por qué ser iguales. Entonces es una manera de identificar el dominio, o sea, el dominio de las funciones. Bueno, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces vamos a aprender cómo hacer las gráficas. Entonces vamos a tomar las funciones por lo regular del conjunto R, que son los reales, a reales. Entonces se llaman funciones reales, porque el conjunto A y B pueden ser cualesquiera, pero en este caso son el mismo, y entonces el dominio va a estar en R y el rango va a estar en R. Entonces, para hacer las gráficas podemos hacer una tabulación según la función que nos den, x y f de x. Y aquí al x1 le toca el y1, vamos a llamarle x2, un punto y2, x3, y3, y así sucesivamente. Son varios puntos. Y ya después que los tenemos, los graficamos en el plano de coordenadas xy. Entonces, por ejemplo, bueno, supongamos que aquí están los valores x1 o 1, 2, 3, 4, etcétera. Aquí también. Por ejemplo, para este x1, que le toque este y1. Para este x2, que le toque esta y2. Y así nos podemos ir. O sea, y al final unimos los puntos para darnos una idea y podemos obtener la gráfica de una función, ¿sí? Y igual a f de x. Entonces las funciones van a tener este aspecto, más o menos. Lo que sí, una función no puede tener este otro aspecto. Este sí, vamos a ponerle aquí que sí. Pero no puede tener este otro aspecto. Bueno. Una función no puede tener este aspecto, por ejemplo. Eso no es una función. ¿Por qué no es una función? Bueno, pues porque, como habíamos dicho, a un x dado, vamos a llamarle este x1, no le pueden corresponder dos valores. Y si trazamos una recta vertical,
aquí le correspondería este valor, que sería este, y1. Pero si ustedes continúan avanzando, va a cortar acá y también le correspondería este otro valor. O sea, a este x1 le están correspondiendo el y1 y al x1 también le corresponde el y2, lo cual no, no es válido. Entonces una función no va a tener este aspecto. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues trazando una línea vertical, y si esa línea vertical corta en dos o más puntos a la curva, entonces esa curva no representa una función. Sin embargo, si nada más cortan una sola, por ejemplo aquí, en ese caso vamos a tener que nada más corta en un solo punto a la función. Entonces quiere decir que eso sí es una función. Bueno, representa una función, mientras que el del lado derecho no representa una función porque corta en dos puntos. Bueno, antes de ver ya las gráficas, vamos a clasificar a las funciones. Bueno, en la clasificación de las funciones vamos a tener algebraicas y trascendentes. Entre las trascendentes están las trigonométricas, las inversas de las trigonométricas, las exponenciales y las funciones logarítmicas, que ustedes ya estudiaron en el curso de geometría y trigonometría, estas dos, las exponenciales y las logarítmicas, y en su curso de geometría, las primeras, las trigonométricas y las inversas trigonométricas. Entonces ya las saben. Las algebraicas las estudiaron en su curso de álgebra, pero aquí pues vamos a hacer una extensión de esas funciones para analizarlas con más detalle. Entonces vamos a poner unos ejemplos de funciones algebraicas. A ver, funciones algebraicas. Podría ser pues los polinomios de ese estilo. Podemos tener la función valor absoluto, que también es una función, y etcétera. O sea, todos los polinomios entran dentro de esta categoría. Y las funciones trascendentes, pues como ya les había dicho, ya las vieron ustedes en sus cursos de trigonometría y de álgebra. Bueno, de trigonometría. A ver, por ejemplo, la función a la x, ¿no? Las exponenciales, la de base e, los logaritmos, logaritmo natural de x, o las compuestas. Bueno, etcétera. Entonces son muchas las funciones. También podemos tener una clasificación en en funciones implícitas y explícitas. Entonces vamos a ver cómo son esas funciones explícitas. Pues son como las que hemos visto hasta ahorita. La función
que se da directamente la receta, como quien dice, para hallar la imagen. Todas estas, etcétera. O sea, están dadas explícitamente. Ahora las funciones también pueden ser implícitas. Las funciones implícitas aquí no está despejada. O sea, hacemos y igual a f de x para compactar un poco. Entonces tenemos por ejemplo x cuadrada más y cúbica menos x igual a 5. Aquí no está despejada la y, como allá arriba. Por ejemplo, en este ejemplo sería y igual a 2 a la x más 3. Ahí está despejada la y, pero aquí está al cubo. También podría ser x cúbica más raíz de y menos 3x por y igual a 5. Ese es otro ejemplo. Y aquí, o sea que no es posible despejar a la y. En este caso, por ejemplo, puedo despejar a la y. Y se transformaría en una función implícita, explícita. Pero en estos dos casos no. Entonces tenemos este otro, a ver. Esta es una función implícita. Entonces vamos ahora a ver, antes de ver las gráficas, cómo dar valores, obtener valores, que en algunos casos es muy sencillo y en otro un poco más complicado. Bueno, vamos a cerrar viendo cómo se obtienen valores de las funciones. O sea, dada la función, ¿cómo puedo yo obtener el valor? Por ejemplo, tenemos esta función polinómica. Dice obtener f de 1 por ejemplo esos valores. Entonces esto me va a servir para graficar f de 1, por ejemplo, 3 por 1 al cuadrado es igual a 3 menos 5 menos 2. Entonces aquí da menos 2 menos 4. Entonces al 1 le hace corresponder el 4. F de menos 2. A ver, 3. Aquí 3 por 4 se vuelve positivo porque está al cuadrado. El segundo menos por menos da más, 10 menos 2. Entonces 12 más 10 menos 2, que serían 20. Entonces al menos 2 le hace corresponder el 20. Finalmente f de 3, que es 3 por 3 al cuadrado, menos 5 por 3, menos 2. O sea, sustituimos en vez de x, ponemos el número que nos dan. Aquí es 27, menos 15, menos 2. Entonces ahí me da 27 menos 15 menos 2, que da 10. Y ya.
O sea, se obtuvieron esos valores de acuerdo a la fórmula de la función que me dan. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice obtener a ver, vamos a obtener esos tres valores. Entonces aquí tenemos f de 0, 3 por 0 menos 1, menos 1 quinto. F de 1, queda 3 menos 1 sobre 5 menos 1, 2 cuartos, que es un medio. O sea, al 1 le corresponde el 1 medio. A ver, al 1 medio, ¿a dónde lo manda? 3 por 1 medio, menos 1, entre 5 menos 1 medio. Entonces aquí queda 3 medios menos 1 sobre 5 menos 1 medio. Este es 2 medios, este 1. 3 medios menos 2 medios, te queda 1 medio. Y aquí son 10 medios menos 1 medio, 9 medios. Por regla del sándwich queda 1 noveno. Entonces a 1 medio lo manda en 1 noveno. Entonces, como ven, pues no es tan difícil obtener los valores de las funciones. Ahora vamos a escribir otros ejemplos para que quede claro y ya podamos nosotros pues graficar mediante la tabulación. Entonces vamos a ver, tenemos la función raíz de x menos 5, obtener bueno, esos tres valores. Entonces tenemos f de 0, bueno, lo manda a raíz de menos 5, el cual no existe. Es lo que les decía, el 0 no está en el dominio de esta función porque no, no le asigna ningún valor. Entonces al 0 no lo puede agarrar, no está en el dominio. F de 5, a ver, es raíz de 0, que es 0. Entonces al 5 lo manda al 0, ahí sí. El 5 está en el dominio. 7. De raíz de 2. Entonces al 7 lo manda a raíz de 2, etcétera. Entonces ahí ya estuvo un ejemplo de una función que no acepta todos los dominios. Bueno, vamos a hacer una trigonométrica. Estos ejemplos los pueden encontrar en el libro que estamos llevando. Fíjense que aquí las funciones trigonométricas, ustedes ya tal vez ya lo sepan, que la x las acepta en radianes. Por lo regular no se van a trabajar grados, sino radianes. Y entonces aquí me dice cuánto vale f de 0, cuánto vale f de pi tercios, por ejemplo. Entonces vamos a hallarlo. A ver al 0 a cuál le asigna. Seno de 0 más pi cuartos.
que es seno de pi cuartos. Y ustedes saben, toda la mitad del círculo vale pi. Y la vuelta completa otro pi, entonces 2pi. Y pi entonces equivale a 180 grados. Y 2pi equivale a 360 grados. Entonces aquí sería igual a que si yo dijera seno de 180 entre 4. Si quiero verlo en grados, que es seno de 45 grados, que es 1 sobre raíz de 2. También en su curso de geometría vieron los ángulos comunes, ángulos que ocurren a menudo, que en este caso es 45. Entonces ese tiene el valor de 1 sobre raíz de 2. Vamos con el cuarto. No, aquí nos faltó calcular f de pi tercios, ¿no? Que sería seno de pi tercios más pi cuartos. Que si ustedes lo quieren ver en grados, sería seno de 180 sobre 3 más 180 entre 4, que es el seno de 180 entre 3 es 60 más 45. Bueno, aquí pueden usar la fórmula del ángulo, la suma. Seno de A, coseno de B, más seno de B, coseno de A. Entonces lo podremos escribir. Fíjense, estoy usando combinados, radianes con grados. Entonces aquí sería seno de 60 grados, coseno de 45 grados, más seno de 45, coseno de 60, de acuerdo a esa fórmula. Entonces seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 45 ya habíamos visto que es 1 sobre raíz de 2, más igual 1 sobre raíz de 2 por coseno de 60, que es 1/2. Entonces nos queda raíz de 3 sobre 2 raíz de 2 más 1 sobre 2 raíz de 2, que esto sería raíz de 3 más 1 sobre 2 raíz de 2. Entonces esa sería el valor que tiene la función en f de pi tercios. Lo pudieron haber hecho así directamente, como lo habíamos visto, seno de 105 grados, y lo hallan en la calculadora, ¿no? Y les debe dar eso. Bueno, aquí obtener f de menos 2 y f de 3. A ver, f de menos 2
entonces sería menos 2, menos 2 más 2, que sería menos 2 entre 0, que no existe. O sea que aprendemos que menos 2 no está en el dominio de la función, porque no le asigna nada. 3 sobre 3 más 2, que es 3 quintos. Ahí sí. Entonces al 3 le asigna el 3 quintos. Bueno, entonces ya aprendimos más o menos cómo obtener los valores de las funciones. Después vamos a aprender cómo obtener el dominio y el rango. Pero antes vamos a ver las gráficas. Entonces aquí dejamos esto. Y para el que quiera practicar lo que acabamos de ver, les dejo estos ejercicios que son opcionales. A ver, entonces el número 1, les doy f de x igual a 2x cuadrada menos 3. Y les digo obtener f de menos 1 medio y f de 3. Tenemos esa otra. Obtener f de 0, f de 1, f de 2 y f de menos 1. Son ejercicios opcionales para que el que quiera hacerlos, pues los hace para que practique. Porque luego dicen, pues nada más usted está haciendo los ejercicios ahí. Pero se trata de que ustedes también practiquen. Claro que después se les da una serie para que ustedes los hagan y practiquen también lo que hacemos en clase. Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver las gráficas de las funciones.